Hoy tenemos un tema que genera muchísimas controversias. De hecho, os aseguro que ninguno de los investigadores o de las personas que nos apasionan estos temas nos ponemos de acuerdo. La datación del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y no nos ponemos de acuerdo porque tenemos multitud de parámetros. Yo he intentado coger los parámetros que más coinciden para poder datar precisamente la fecha del nacimiento de Jesús, que no significa que mi hipótesis de investigación sea la correcta. De entrada, antes de comenzar, me gustaría aclarar algo que ya ha generado también controversia entre todos los investigadores. Hay algunos que dicen que el año 0 no existe. Pasamos del menú 1 al 1. Es decir, Jesús nació en el año 1. Bien. Pero otros opinan que sí existe el año 0. Yo soy de los que opinan que sí existe ese año 0. ¿En base a qué? Si queremos datar el nacimiento de una persona, pues un ser humano nace, el día que nace cumple un día, posteriormente cumple una semana, después un mes, 2 meses, y curiosamente cuando cumple 12 meses, ese ser humano ya tiene un año. Bien, si no es así, ¿cómo le llamamos ese periodo? ¿Cómo lo llamo yo? Año 0, porque si le llamamos año 1, cuando cumpla ese personaje que estamos datando su fecha un año, en la datación vendría año 2. Por lo tanto, no concuerda. El año 0, como tal, sí existe. Y digo que es importante porque ahora, según mi opinión, ahora vamos a comprobar la importancia que tiene precisamente ese año 0. Vamos a entrar de lleno en materia. Aquí empezamos con los primeros problemas que podemos tener en lo que es la documentación. A ver, según nuestro calendario, que como bien sabéis, se fecha antes y después del nacimiento de Cristo, ¿de acuerdo? Pues cuando Jesús nació, vivía Herodes I el Grande. Y según, reitero, nuestro calendario, Herodes murió en el 4 a.C. Primer problema. Pero ahí no acaba la cosa. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, nos habla de un censo promulgado por el gobernador de Siria, Quirino, por el cual se desplazaron todos los habitantes de Israel a Jerusalén, incluso los de Galilea. Indagando en Flavio Josefo, al parecer hubo un censo en el 6 después de Cristo. Seguimos teniendo muchos problemas. Sí, Jesús nació en la época de Herodes I el Grande y Herodes I el Grande murió en el 4 a.C. y el censo promulgado por Quirino fue el 6 después de Cristo. ¿Cuándo realmente nació Jesús? O bien hubo otro censo anterior. Ahora lo descubriremos. También nos habla el capítulo 2 de Mateo que unos magos significa astrólogos, es una palabra etimológicamente persa, magus, que significa sacerdote astrólogo. Algo le llamó la atención para que se desplazaran desde tan lejos al sur de Israel. ¿Qué pudo llamarle la atención? Sinceramente, en el año 0, ni en el menú 1, ni en el 1 hubo nada cosmológicamente que le pudiera llamar la atención. Total, que con estos parámetros que tenemos, pues difícil tendríamos la posibilidad de datar el nacimiento de Jesús. Pero vamos a buscarle una solución, porque tenemos que hacerlo. Aquí lo que ha podido ocurrir es que ha habido un error precisamente de datación. Vale, pues la persona que le encargaron configurar el calendario tal y como nosotros lo conocemos antes y después de Cristo fue a un monje bizantino matemático llamado Dionisio el Exiguo. Eso fue en el 525. Bien, pero los años, Dionisio calculó lo siguiente. Lo calculó en base a los años, lo contabilizó en base al año de la fundación de Roma. Y Dionisio cometió 2 errores, a mi entender, garrafales. Consideró el año de la fundación de Roma en el 753, cuando fue en el 748, lo cual hay un desfase de menos 5 años. Y además omitió, de ahí dije, por eso he dicho al principio que es muy importante para nosotros el año 0, omitió el año 0, esos 12 meses de vida del niño Jesús. Los 5 años de error de datación, sumado al año 0,
en principio sí podíamos estar en condiciones de afirmar que Jesús nació en el 6 antes de Cristo. Pero, ¿en qué me baso también? Bien, hablamos antes del censo de Quirino. Según Flavio Josefo, hubo un censo, pero estudiando sus escrituras, hubo otro anterior, que precisamente fue en el 6 antes de Cristo. Coincide perfectamente con el error de datación de Dionisio el Exiguo. Bien, los romanos eran muy listos, evidentemente, para censar a toda la población. El censo se realizaba para contabilizar a los cabezas de familia y poderle cobrar tributo, ¿no? Viene siendo lo que hoy en día puede ser Hacienda, ¿no? Bueno, pues, claro, Quirino aprovechó una de las grandes fiestas judías, aprovechando que todo el pueblo de Israel tenía que acudir, según la ley, a Jerusalén para censar a todos los cabezas de familia. ¿Qué fiesta judía podía ser? Pues la fiesta de las cabañas o tabernáculos. De ahí ya podemos entender cómo había pastores merodeando la zona, porque muy difícilmente un 25 de diciembre hubieran, en ese invierno crudo de Israel, hubiera habido pastores cerca de aquel portal de Belén. Pero bueno, la fiesta de las cabañas o tabernáculos se celebraba en el mes de Tishrei. Bien, los meses judíos eran bimestrales, porque se basaban en los ciclos lunares. De hecho, por poner un ejemplo, en Semana Santa siempre se celebra la Semana Santa en marzo o abril, porque coincide con la primera luna llena de la primavera. Y se le llama a ese mes bimestral, se le llama el mes de Nisan. Pues de la misma manera, el mes de Tishrei coincide con septiembre y octubre. ¿De cuándo? Del año 6 a.C. Ese es el motivo por el cual, cuando José y María, en estado de buena esperanza, se desplazaron a Jerusalén, no había posada. ¿Por qué? Porque estaba todo, según la ley, como digo, en las fiestas de las cabañas, todo el pueblo de Israel estaba en Jerusalén. Y más al sur, en una de las cuevas, pudo nacer Jesús de Nazaret. Si consideramos con estos parámetros de investigación que Jesús nació en el 6 antes de Cristo, coincidiendo también con lo que vieron aquellos magos, que sí en el 6 a.C. había una conjunción de Júpiter con Neptuno y Júpiter se desplazaba de oriente a occidente por la constelación de Aries. Y coincide el desplazamiento desde enero hasta septiembre. ¿De qué? Del año 6. Cosmológicamente sabemos lo que puede ocurrir dentro de 50 años o 100 años, de la misma manera también sabemos lo que pudo ocurrir en el 6 a.C. Entonces, por todos estos parámetros, he llegado a esa conclusión del nacimiento de Jesús en el mes de Tishrei, la fiesta de las cabañas o tabernáculo en el 6 a.C. Ahora bien, entonces, ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre? En aquella época, tras el primer concilio de Nicea, que se celebró en el 325, había muchas discusiones sobre el nacimiento de Jesús. Los cristianos formaban parte de la religión oficial del Imperio Romano. Y los romanos, para determinar en qué fecha, qué año, para poner, lógicamente, esa fecha idónea del nacimiento de una persona tan importante como es Jesús de Nazaret, utilizaron el día más relevante del año para ello. El día del sol invicto, en el solsticio de invierno. A partir de ahí, del 25 de diciembre, el sol se alarga. Entonces el vencimiento del sol sobre las tinieblas. Y instauraron como el día del nacimiento de Jesús de Nazaret ese 25 de diciembre. La fiesta del sol invicto comenzaba el 22 de diciembre para Roma y culminaba con el día grande, el 25. De esa manera se situó el nacimiento de un gran personaje para ello, como era Jesús de Nazaret, un 25 de diciembre, y lo estamos celebrando hasta el día de hoy. Bien, y tenemos que seguir celebrándolo porque llevamos desde el siglo VII, ya ha llovido. Por lo tanto, a los cristianos yo sé que es poco relevante cuando naciera Jesús. Y es verdad, solamente nos puede interesar a los curiosos, que somos los investigadores. Por lo tanto, abogo porque sigamos celebrando la natividad del niño Jesús tradicionalmente el 25 de diciembre. Aunque, por mis investigaciones, en el mes de Tishrei, en aquella fiesta de las cabañas, septiembre-octubre del año 6 a.C., con la presencia de unos magos que venían de Persia, fue cuando realmente en la historia pudo haber nacido Jesús de Nazaret. Muchas gracias.